Buenos días desde la hermosa ciudad de Cuernavaca. Los saluda su amigo Miguel Armando Valencia López, dedicado a esta bella profesión de los seguros. Y nuestro tópico el día de hoy, después de ya casi vamos a llegar a los 3 meses de transmisiones, estamos ya cambiando, estamos dando un giro importante a nuestra temática. Ustedes saben que nuestro tema general es la seguridad en México, pero hemos ido capítulo por capítulo haciendo algunos, vamos a decir, temas de mayor interés, y hemos llegado, después de haber pasado por algunos periodos de daños y de automóviles, de cifras, de estadísticas, de las motivaciones que nos hacen a los ciudadanos el conducirnos con rectitud y con más valor agregado a nuestras vidas, que es buscar un poquito más de reglas y normas que nos hagan más dignos como ciudadanos. Buscamos ahora poner para ustedes a su consideración, y obviamente estoy listo en el Twitter para recibir sus preguntas, en @abseguroschief, y en el mail miguelarmandovalencial@rodazaseguros.net. Estoy a sus órdenes para las preguntas que vayan surgiendo. Si no, me las pueden formular en este programa, y las respuestas, por supuesto, tendré que evaluarlas y enviárselas, responderles puntualmente. Estoy preparado para que, si es necesario, en estas 3 entregas que pensamos hacer a ustedes sobre nuestro temazo, que es un temazo, de veras, en serio, no se va. Y si se van a ir, se me van aseguraditos sus coches y sus vidas primero, ¿sale? Cuídense en la calle si se van y no me van a ver, pero si se quedan, mejor. Vamos a compartir con ustedes un tema maravilloso: la educación y la seguridad, o la seguridad y la educación. No me voy a ir muy lejos en la historia, pero todos ustedes y yo sabemos que de la época moderna solamente 100 años tiene nuestra educación en el país. Imagínense que en el año de 1910, en las épocas de la Revolución, más del 90% del país y de los mexicanos eran analfabetas. Imagínense ustedes qué vuelco tendría que dar para que después de 100 años, en el año 2010, pudiéramos tener toda la población con alfabetismo. Este esfuerzo no es sencillo. Acuérdense que la educación ha sido, desgraciadamente, y por la historia nos damos cuenta, el privilegio de unos cuantos. Unas sociedades que primitivas o arcaicas o antiguas, pero no por eso no vigentes, como es la griega y la romana, tenían grupos de gentes dedicados de tiempo completo a la educación y a la formación intelectual. Lamentablemente no es esa misma condición actual. Ustedes saben que es muy difícil poder conseguir buenos maestros, pero que mejor del tema ni hablamos, porque ya saben que ahorita andamos en decadencia de buenos modelos, y digo buenos modelos por otra situación. La educación es un modelo que no tenemos, primero. Segundo, nuestras decadencias humanas nos han llevado a una exigencia generalizada por la educación. Y digo la decadencia porque no debemos de perder como sociedad el rumbo de la cultura de la educación, y la educación como cultura. Toco esos temas porque, si nos vamos a todavía la antigüedad, solamente los sacerdotes eran los privilegiados en tener esa cultura. Y ahora, no me digan si no, en el Vaticano existe un acervo cultural impresionante de libros y obras que usted y yo no tenemos acceso, porque son privilegiadas para ciertos grupos o ciertas élites. O quizá los iluminados que puedan tener acceso a esas obras magníficas. No me voy tan lejos. Me quedo con el informe de hace 10 días del presidente Enrique Peña Nieto, que no porque esté un poquito en problemas sociopolíticos deja de ser nuestro presidente, se lo recuerdo, nos guste o no, ahí está. Y el mandato que se hace de la sociedad, o de la exigencia de esa decadencia, o evitar esa decadencia social, es la educación. Se habló en el decálogo del presidente de 10 aspectos fundamentales, pero 3 de ellos eran contundentes: la educación, la cultura y la seguridad, como una forma o una fórmula de lograr un alcance mejor como país. Y decimos el alcance mejor, y ustedes van a tener toda esa información
pues en los noticieros ya lo han visto a partir de lo que se habla del informe, de que esta cultura, incluso ya se va a hacer una Secretaría de la Cultura, pues se pidió la cabeza del señor Chaifet, porque pues además de sus condiciones físicas no eran lo óptimo que se deseaba. Se mete un joven. Realmente yo no sé qué experiencia pueda tener este nuevo secretario de Educación. Yo todavía no recuerdo, y ojalá que por ahí alguien del auditorio me diga, cuál de los secretarios de Educación que hemos tenido ha llegado a tener el poder máximo de la presidencia de la República. Yo no me acuerdo que algún secretario fuera así. Pero sí me acuerdo de José Vasconcelos, que con su lema por mi raza hablará el espíritu, que está signado y en piedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue de los principales fundadores de una cultura de la educación en el país. Por también instancias de algunos gobernantes, se le pidió que él fuera un ejemplar y un ejemplo para que se pudiera masificar en la mayor medida posible, o con don Justo Sierra, principios del siglo XX, y que se hiciera del alcance popular, no nada más la educación básica o primaria, que por ahí tenían que empezar, porque imagínense ustedes, con el 90% de analfabetismo, pues había mucho que trabajar y mucho que hacer, pero sin irme tan lejos en la historia, ese afán de llegar a más, con mucha más cultura y educación, pues sigue siendo un propósito, pues digamos, de la conquista revolucionaria, porque al final de cuentas, pues era, como decían, quitarnos las orejitas de burro a todos primero. Pero, ¿qué pasa entonces con nuestra educación? ¿Hasta dónde la educación se volvió, por una conquista constitucional, un derecho y una obligación de impartirla en escuelas públicas que tuvieran el mejor nivel y la mejor calidad para otorgar esa calidad de educación y una educación con calidad? Parece una idea compleja y muy completa. Sin embargo, en este discurso que pretendo dejar como introducción a la temática que voy a tocar, quiero sensibilizarlos, quiero pedirles un favor. La familia forma parte fundamental de la educación. No nada más son los maestros. Nos deshacemos fácilmente de nuestras preocupaciones y obligaciones toda vez que dejamos a los niños, a nuestros niños que acaba de iniciar el ciclo escolar, no hace mucho, y los dejamos en la puerta de la escuela y ya pensamos que por esa simple razón o hecho están ellos pues ya listos para recibir la cultura y la educación. No es cierto. Nosotros los padres somos responsables en mucho de los actos y las conductas que le llegan a nuestros hijos. La educación, decía un buen amigo, se mama. Esto quería decir que en la sangre y en la familia estaba la base, la célula original de esa educación. Decía también otro buen amigo, ¿por qué no mejor los educamos bien para evitarnos que después caigan en la cárcel, o que anden cometiendo delitos, o que otras personitas, nuestros vecinos, le digan, muchacho malcriado, lárgate de aquí, que no te educaron en tu casa? Estas expresiones coloquiales son de todos los días entre nosotros los ciudadanos, ¿cierto o no? No me digan que no. Todos hemos vivido el regaño a un hijo nuestro por un ajeno. ¿Y qué tal nos duele? ¿Qué tal nos molesta y nos lastima en ocasiones que le digan, niño, es un pelado, que no te educaron en tu casa? ¿Así muestras tú la educación que te dieron? Fíjense, todo el tiempo estamos hablando de educar, de ser educados, y los que no tomamos la voluntad y la batuta de la educación y la cultura somos los papás. Preferimos dejar al niño, después de que salga de la escuela, al frente de su otro maestro conductor, que es la televisión, ahora la computadora, y también el teléfono, el smartphone, para que terminen con la educación, que en principio es responsabilidad nuestra. Obviamente, los maestros forman parte de esa dinámica y de esa integración de enseñanza-aprendizaje, sí es correcto, pero nuestros maestros colaboran y contribuyen a la formación, pero nosotros somos la célula y la base de la educación de nuestros hijos. Recuerden esto. Hemos dejado manga ancha, hemos flexibilizado la regla y finalmente ahora tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque yo no encuentro en la reforma educativa del presidente Peña Nieto un modelo de valores.
de volver a darle al civismo el lugar que tuvo en mis gloriosos años de infante, cuando en los 60s y 70s obligatoriamente se tenía la materia de civismo, o también la de una instrucción religiosa que permitía a los jóvenes, por lo menos, llegar al límite de la conducta, para que así teníamos un poquito de temor a nuestras autoridades. ¿Qué capaz de que exista hoy un maestro que, como a mí, le dieron un reglazo en la mano, le enviaron el borrador en la cabeza y le decía, párese ahí en la esquina, bullying de los maestros, le voy a poner a usted, niño Armando, orejas de burro por malcriado, por mal portado? Había dos tipos de calificaciones, la que era la del aprendizaje, la que era la sustancia, y la que era de la buena conducta, recordemos. Y muchas ocasiones el certificado no nos los daban si no había la carta de buena conducta. Entonces no le estoy hablando de cosas ajenas a ustedes, que hoy tienen el rol de padres y la gran y alta responsabilidad de cubrir una educación, que más que les duele el bolsillo por estarla pagando, es un acto de fe y de moral y de una esperanza futura de un mejor país. Se dice en los noticieros, a veces no nos queda claro, somos la célula de la cultura mexicana. Todo el bagaje cultural, toda la aportación que nosotros podamos contribuir a nuestros niños, a nuestros jóvenes o a nuestros jóvenes adultos, será bienvenida. Y será bienvenida no nada más por ellos. Ellos van a recibir mucho, pero a cambio deberán estar obligados a dar también mucho. Bueno, ustedes van a decir de qué sirve todo este choro mareado. Nadie me está siguiendo por ahí, un corazoncito no he visto, yo no sé ahora qué está pasando, pero bueno, entiendo que sigo grabando, ¿verdad? Voy a entrar ya a tema y quisiera antes que después de este breve descripción histórica hacerle una reflexión sobre las cifras actuales que, por cierto, en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros pues existe la misma preocupación, pero no nada más de dejar la cultura básica o la básica educación como es primaria y secundaria. Ahora básica también debe ser la preparatoria, porque finalmente ha sido degradada. Yo recuerdo que mi padre me comentaba que prácticamente cuando él era niño estaba todo el día en la escuela, incluso le daban alimentos para comer y en la tarde a veces regresaban y se quedaban a hacer incluso, pues no nada más deportes, sino había otro tipo de educación. Era muy completa y muy compleja su educación. Finalmente había áreas o otra metodología o otro tipo de enseñanza en la que el líder o el que teníamos el ejemplar enfrente era un maestro por lo general viejo, grande, experto, senecto, que precisamente se aprovechaba esa cultura que tenía además, pues por la vida que ya había llevado, y le proporcionaba al joven mucha de su información personal y de las vivencias que extraordinariamente tenía ya acumuladas en su alma, en su vida personal. Pero ahora nos decimos, ok, ¿qué queremos para nuestro país? La reforma educativa, pues se dice que se quiere profesionalizar a los maestros y se quiere hacer mejores educandos, ¿verdad? Para recibir esa información. Bueno, adolecemos de otro problema antes de decirle las cifras que actualmente tenemos. Adolecemos del problema de que pensamos que nuestros alumnos, nuestros educandos, para todos aquellos que hemos estado en la academia, nos damos cuenta del nivel con el que llegan, ¿eh? Yo a mí he tenido la experiencia de estar trabajando con universitarios y desgraciadamente no es fácil estar cubriendo las lagunas que se han quedado desde la primaria o secundaria o preparatoria. Entonces tenemos que hacer un triple esfuerzo para ponerlos al día, porque también tenemos que hacer actualizaciones periódicas. Ese examen que se practica a los maestros también debería de practicarse a los alumnos para ser aceptados. Inclusive en las escuelas primarias donde tienen pase automático, en las universidades que tienen la Autónoma de México, el Politécnico Nacional con las vocacionales y las escuelas nacionales preparatorias o colegios de bachilleres, ya tienen un modelo para seguir reproduciendo la educación, pase o no pase el joven en ordinarios, a lo mejor los pasa en extraordinarios y alcanza la universidad. Pero lo que no alcanza a lo mejor es el contenido cultural y dogmático requerido para hacer frente a esos nuevos compromisos de universidad. Entonces, dada esta problemática y también esa falta de valores, tendríamos que buscar
profesionalizar.